Bienvenidos al canal de difusión internacional de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Ser Reino de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela. Hemos estado presentando desde marzo de este año el arquetipo psicológico para cada una de las lunas llenas, para que con este conocimiento podamos modelar nuestros pensamientos y actitudes de manera que se puedan aplicar en nuestra vida cotidiana. El día de hoy nos corresponde el tema Luna llena de Sagitario y su arquetipo psicológico. Al respecto podemos decir que la energía de Sagitario nos invita a tener los sentidos bien despiertos para poder ver y realizar las oportunidades. Es el fuego superador con el que construimos ideales elevados. Tres de sus arquetipos psicológicos son el centauro, símbolo de la naturaleza animal del ser humano; el arquero sobre un caballo blanco, que representa el alma liberada de la naturaleza animal; y la flecha que vuela hacia el sol, que representa el camino del intelecto a la intuición. Para esta conferencia nos acompaña, como siempre, el profesor Pedro Ochoa Flores, quien es astrólogo con una gran experiencia. Es especialista en psicología astrológica del sistema Hoover. Desde Colombia nos acompaña el día de hoy. Profesor Pedro, bienvenido nuevamente a estudio. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Patricia, por esta invitación y a todas las personas encargadas Profesor del Centro de Pedro, lo Estudios. escuchamos. ¿Cómo dices? Adelante. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Tal vez, tal vez tiene cerrado el micrófono. Eh, Vamos a ver, vamos. Profesor Pedro, lo escuchamos. muy muy buenas noches. Gracias, Patricia, y todo el equipo de estudio por esta invitación, y gracias a la Fundación Gran Fraternidad Universal por esta actividad de estudio, de autoconocimiento, de encuentro con el ser a través de la sabiduría. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de la luna llena de Sagitario y sus arquetipos psicológicos. Entonces, para eso, pues vamos a mirar aquí un momentico el mapa del cielo, cómo está en esta luna llena de hoy, 27 de noviembre. Bueno, la luna llena ocurrió temprano, en hora de Venezuela, si tomamos como referencia, 5:15 de la mañana. Vamos a mirar aquí rápidamente qué es una luna llena. Nosotros sabemos que la luna llena es cuando, visto de la Tierra, eh, se ve la luna puesta al sol, o sea, 180 grados. Nosotros estamos aquí en el centro de este gráfico, ya estamos aquí en nuestro planeta Tierra, pero vemos el sol en el signo de Sagitario y la luna en el signo de Géminis, opuesta. Por eso es una luna llena. La luna tiene un ciclo, dura 28 días recorriendo el zodiaco, o sea, dura 2 días y medio por signo. Y bueno, esto hace que mensualmente se nos presente una luna llena, pero en diferentes signos. La de hoy es la luna llena de Sagitario. Sol en Sagitario, luna en Géminis. Ese es el llamado eje del pensamiento. Tanto Géminis como Sagitario, los dos signos del eje del pensamiento. En Géminis, las normas del pensamiento colectivo, las teorías de otros, los planteamientos, el intelecto, lo que aprendemos en las academias, en las universidades, lo que nos enseña la sociedad, nuestras familias. Bueno, es un proceso de la lógica, la razón, el intelecto, a través de Géminis, normas de pensamiento colectivo. Mientras que en Sagitario es el desarrollo de nuestra propia filosofía, de nuestro propio pensamiento individual, nuestro sistema de creencias que vamos desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, por eso se llama el eje del pensamiento. En Géminis, normas de pensamiento colectivo; en Sagitario, el pensamiento individual. Sagitario pertenece al triángulo de fuego. Entonces vemos los signos de color rojo. Aries es el fuego luchador, el primer signo que aparece en el zodiaco. El segundo, que está en color rojo, es Leo, es el fuego triunfador. Y Sagitario, el que nos ocupa hoy, donde se encuentra el sol, es el fuego superador, ¿sí?
En este eje, el pensamiento Sagitario-Géminis corresponde a la energía mutable. Recordemos que en la astrología, la trinidad astrológica es los tres tipos de energía, los tres modos de vibración: cardinal, fijo, mutable. Y ahí se clasifican los 12 signos del zodiaco. Los que nos corresponden hoy, Sagitario y Géminis, que es donde se produce la luna llena, Sol en Sagitario, luna en Géminis, es la energía mutable, o sea, es una energía de conciencia y aprendizaje. Entonces, donde se encuentra el Sol en Sagitario, que es elemento fuego, inmutable, por ser mutable, conciencia de aprendizaje, y el fuego en la identidad, en la personalidad, conciencia de aprendizaje en la personalidad. Por eso ahí tenemos que tener claridad en nuestros ideales, saber cuáles son nuestras verdaderas metas, a qué hemos venido a este planeta, escuela Tierra, qué es lo que tenemos que desarrollar acá. Esa es la invitación de Sagitario. En Sagitario, bueno, cada signo del zodiaco tiene una palabra clave. En Sagitario es yo veo, tiene que ver con la visión. Y esa visión es tanto hacia la parte externa como a la parte interna. Bueno, entonces vamos a mirar aquí un texto, una presentación que hemos preparado para tener en cuenta en este estudio de la luna llena. Bueno, aquí, bueno, vamos a mirar aquí. Me pierde el mouse. No lo encuentro. Opa, un pequeño. Bueno, esta es la presentación de la luna llena de Sagitario y su arquetipo psicológico. Entonces tenemos que Sagitario, pues es el noveno signo del zodiaco. Eh, la representación es como la vemos acá, en esta presentación, una flecha, es la representación moderna, una flecha apuntando hacia el cielo, con una línea aquí cruzada. Entonces, algunos puntos del signo Sagitario. Pertenece a la cruz mutable. Y como les decía, es un modo de vibración, lo mutable, conciencia de aprendizaje. Su elemento o temperamento es el fuego. El fuego es viene a ser una representación psicológica, un temperamento. Realizador, ejecutor de movimiento, de acción, de aspiraciones. Su planeta regente es Júpiter. Júpiter en la mitología era el Zeus, en la mitología griega, el dios de los dioses. Es una fuerza expansiva, de engrandecimiento, crecimiento. Tradicionalmente se le asociaba con el planeta del triunfo, del éxito, de la glorificación. Los autores modernos mencionan que sí tiene esa vibración, pero la persona dentro de su psicología debe tener los sentidos bien despiertos para que tenga la visión bien atenta. Y bueno, dan una simbología: tener visión, estar preparado y coger la oportunidad bajo la vibración de Júpiter. Si la persona está dormida, este planeta trae sus bondades, pero si estamos dormidos, pues ni vemos esas oportunidades. Pero si la persona está despierta, capta, eh, logra la expansión y el crecimiento a través de Júpiter, regente de Sagitario. Pertenece al eje del pensamiento. Ese eje del pensamiento es donde están en el día de hoy los dos luminares, el Sol en Sagitario y la Luna en Géminis. Ahora, hay una temática de este eje: el pensamiento propio, que es la energía de Sagitario, frente al pensamiento colectivo, que es la energía de Géminis, donde se encuentra la luna. Y bueno, las posiciones de esta luna llena: el Sol está en Sagitario y la luna está en Géminis. Hay un pensamiento semilla que más adelante lo vamos a analizar, tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces, el de Sagitario es: veo la meta, la alcanzo y veo otra. Es el pensamiento semilla de Géminis. Bueno, entonces aquí tenemos que Sagitario, al igual que todos los signos, pues tiene una expresión superior, una expresión inferior y también una expresión transformada. Vamos a ver algunos de estos rasgos. Pues aquí en este espacio no se alcanza a profundizar todo, pero vamos a dar una pequeña síntesis. Entonces, en la expresión superior de Sagitario,
tenemos la visión global, expansión, optimismo, aspiraciones, aventurero, jovial, versátil, adaptable, idealista. Visión de oportunidades, viajes, entusiasmo, filosofía, amante de la libertad, explorador, benefactor. Ahora, expresión inferior, entonces está la exagerado, fanfarrón, inconstancia. Hace promesas que no cumple, falta de compromiso, fanático de sus propias ideas. Y expresión de Sagitario transformada. Entonces, encuentra y realiza las grandes verdades, las comparte y al compartirlas las profundiza más y forma parte de ellas. Sabiduría y ética. Es algunos de los aspectos de esta expresión de Sagitario en ese proceso de transformación. Recordemos que los 12 signos del zodiaco son 12 arquetipos de la psicología del ser humano. Jung hablaba de 12 arquetipos de la psicología y bueno, se pueden relacionar con los 12 signos del zodiaco. Vamos a tocar algo acerca de los regentes de Sagitario. Entonces hay un regente exotérico con X, que es Júpiter, y hay un regente esotérico, que es la Tierra, el planeta Tierra. Y bueno, el regente esotérico es cuando entra precisamente el signo en su proceso de transformación, en su proceso más sutil. Entonces, bueno, Júpiter como regente exotérico con X, otorga a Sagitario un carácter jovial, justo y leal. Es auténtico, filántropo y sabe tanto lo que es bueno para él como lo que es bueno para los demás. Es afortunado por naturaleza y por lo general sabe vivir bien. Ama la vida y desprende un gran optimismo, aunque este en ocasiones no esté demasiado justificado. Algunos aspectos de los de Júpiter. Y ahora, de alguna manera, la transformación que hace la Tierra como regente esotérico de Sagitario. Esotérico con ese. El regente esotérico de Sagitario es la Tierra. Según Alice Bailey, es una autora que ha manejado las enseñanzas del maestro tibetano y la astrología esotérica, el tono cualitativo de la Tierra corresponde al tercer rayo de la inteligencia activa. Por lo tanto, en Sagitario, la inteligencia puede desarrollarse al máximo. No el intelecto, como ocurre en Géminis, el signo opuesto, sino la intuición que proviene del elevado punto de observación que Sagitario intenta alcanzar. Así, Sagitario puede llegar a ser un verdadero maestro, capaz de producir un efecto educativo e iluminador en el entorno. Esta es una enseñanza que hemos tomado del libro Los signos del zodiaco, página 275 276 de Lois Huber. Bueno, vamos a mirar la siguiente lámina. Eh, Aquí también tomamos una enseñanza de Lois Huber en relación a la vibración de Sagitario. La principal herramienta de Sagitario para ser eficiente en el mundo es su capacidad de pensamiento. Durante el mes de Sagitario, podemos comprender que el pensamiento es un instrumento que debemos usar de forma consciente, puesto que los pensamientos son energía. Cuando tienen la suficiente intensidad, los pensamientos toman forma, nos atormentan o nos deleitan. Bueno, este parrafito de Lois Huber nos menciona los pensamientos son energía y pues también es una enseñanza de la yoga. Donde está la atención, está el pensamiento y donde está el pensamiento está el prana. Entonces, es una invitación que a través de esta luna llena se nos hace para tener control sobre lo que pensamos. Recordemos que el ser humano, nosotros somos varios cuerpos, varios planos. Entonces, hay una clasificación que nos menciona el cuerpo físico, el cuerpo emocional, que estaría relacionado con el cuerpo astral, con el alma, y el cuerpo mental. Y los tres están integrados. Entonces, si no controlamos nuestros pensamientos o si mantenemos pensamientos negativos, eso afecta nuestras emociones y finalmente se registra también en nuestro cuerpo físico. Pero si utilizamos nuestros pensamientos de una manera sabia, de la misma manera también esto incide en nuestras emociones y también en nuestro cuerpo y genera un campo magnético alrededor nuestro que atrae
pues lo que estemos manejando con la energía del pensamiento. Continuamos con la enseñanza de Lloyd Cooper. Se dice, la energía sigue al pensamiento, y como el hombre piensa, así es. Según esto, ser bueno, ser malo, ser famoso, tener éxito, ser feliz, etcétera, es algo que depende de mi pensamiento y de mi actitud. Todo lo que ocurre, todo lo que me ocurre, ha nacido previamente en el terreno de la mente, es decir, en el pensamiento. En este sentido, soy responsable de lo que me sucede. Soy el herrero de mi propia felicidad. Por eso es muy importante que aprendamos a pensar de forma correcta y que conozcamos la forma práctica de utilizar las energías mentales de manera creativa. Enseñanza de los signos del zodiaco, página 278-79 de Lloyd Cooper. Recordemos que, ¿por qué se menciona el pensamiento? Porque el eje Sagitario, donde se encuentra hoy el Sol, y Géminis, donde se encuentra hoy la Luna, haciendo ese plenilunio, esa luna llena, se llama en la astrología el eje del pensamiento. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta enseñanza de dónde empieza el control de nuestras vidas, en nuestra forma de pensar. Los pensamientos viajan a través del espacio como si fueran corrientes eléctricas, ¿no? Y generan y se forma un campo magnético alrededor de cada uno de nosotros. Entonces, podemos aportar al proceso de evolución del planeta o estancarlo, dependiendo de qué tipo de energía estamos emitiendo, energía mental. Cuando hablamos de los arquetipos de Sagitario, pues hay varios, pero aquí hemos escogido tres, donde tenemos el centauro a la izquierda, abajo a la izquierda. Bueno, el centauro es mitad animal, mitad bestia y mitad humano. Entonces es una fusión cuando el ser humano está muy conectado con la parte instintiva, con, con, con los distintos inferiores, ¿no? O sea, es un mundo de inconsciencia, ese primer arquetipo del centauro, mitad hombre, mitad bestia. Hay otro arquetipo que es el caballo blanco con el jinete. Entonces, se refiere a un estado de conciencia más evolucionado, porque el jinete, pues sí, está sobre el animal, sobre el caballo, pero ya es independiente, ya no está tan fusionado al, a la parte instintiva. Antes el animal lo tiene controlado para que le sirva de vehículo, más el animal no controla al jinete. Entonces, es un estado de conciencia más evolucionado. Y finalmente, tenemos la flecha apuntando hacia el cielo, donde se refiere a la conexión que hace el ser humano con los ideales elevados. Cuando se conecta con su ser interno y empieza un proceso de evolución. Son tres tipos de de arquetipos en Sagitario que representan tres niveles de conciencia. El primero, eh, la inconsciencia, donde está el centauro. El segundo, donde está el caballo blanco con el jinete, la conciencia. Y el tercero, donde está la flecha apuntando hacia el cielo, hacia las estrellas, hacia el sol, la supraconciencia, o sea, la parte espiritual. Aquí hay una explicación en ese sentido. Esta enseñanza nos la da Torcón Saradayán. El símbolo de Sagitario cambió a través de los siglos. En la época de la Atlántida fue el centauro, una criatura mitad hombre y mitad caballo. En este símbolo, la naturaleza animal del hombre es el factor controlador, ¿sí? O sea, es la inconsciencia. Ahora, en la civilización aria, el símbolo se transforma en un caballo blanco con un jinete. La naturaleza humana se aparta de la naturaleza animal y de esta manera tiene la posibilidad de controlar los instintos animales. Y finalmente, en la era de Acuario, o sea, en el momento actual que nos encontramos, el símbolo se transforma en una flecha que vuela hacia el sol. La flecha es la chispa divina que regresa a su origen. Esta ha de ser la meta suprema de cada discípulo en la nueva era. La chispa divina en movimiento se transforma en una flecha que se dirige hacia el infinito, hacia su yo verdadero. Este es el desafío de la nueva era inspirada por Sagitario. Enseñanza tomada del libro Sinfonía del Zodíaco, página 217, Torcón Saradayán.
Bueno, ahí vemos los tres arquetipos. Centauro, la inconsciencia. El caballo blanco con un jinete, la conciencia. Y la flecha que vuela hacia el sol, la supraconciencia. Bueno, qué es un estado de conciencia? Tengamos en cuenta que es la forma como con su esencia espiritual. Y todos tenemos las mismas posibilidades, pero no todos los seres humanos tenemos el mismo nivel de conciencia. Precisamente ese es el trabajo que tenemos que hacer en, en estas, digamos, durante nuestra vida, ¿no? Y durante las meditaciones de luna llena, hay un momento que es una oportunidad de conexión. El ser humano con su esencia espiritual, eh, bajo la energía del signo, donde se encuentran los dos luminares, tanto Sagitario como Géminis, el eje del pensamiento. Bueno, aquí complementamos con estas enseñanzas publicadas por la Gran Fraternidad Universal en Enseñanzas de Luna Llena, año 1996. Las constelaciones y los rayos afectan al ser humano según el estado de conciencia en que éste se encuentre y según las motivaciones con que funcione. Nuestro ser, así como nuestro estado o foco de conciencia y nuestras motivaciones, son los mecanismos que condicionan el efecto de los rayos sobre nosotros. Ese es un primer párrafo. El segundo párrafo, el individuo condiciona el proceso de asimilación. Si su nivel de conciencia es bajo, su asimilación o recepción es totalmente diferente de aquel que tiene un mayor nivel de realización de su esencia. Al crecer el cuerpo etérico del planeta y al esforzarnos en purificar nuestra mente, las influencias nefastas de los astros y demás acontecimientos del mundo externo no nos tocarán. De esta manera, al trabajar arduamente para purificar nuestro cuerpo etérico, estaremos laborando para elevar el nivel de comprensión de la humanidad, permitiendo entonces que se viertan más emanaciones de esa conciencia cósmica. Por eso se dice que la meditación es un modo de cooperar en la construcción cósmica. Bueno, esto es de Enseñanzas de Luna Llena, año 1996, página 184, ediciones Gran Fraternidad Universal. Aquí en este fragmento tomado de la tradición iniciática, nos plantea cómo funciona la astrología. Si estamos vibrando de una manera densa, lo que percibe el ser humano también son las vibraciones densas de los astros, porque está sembrando un tipo de semilla que contamina, un tipo de semilla con vibraciones nefastas, y como esa es la semilla que se está sembrando, pues eso es lo que vamos a recibir a través de los ciclos planetarios. Pero en la medida en que el ser humano haga un trabajo sobre sí mismo, entonces tome más conciencia, pues la semilla va a ser diferente. La semilla que está sembrando va a ser algo constructivo y eso empieza a brotar y pues ahí salen esos frutos. De esa misma manera, como vibra más sutil, entonces también de los ciclos astrológicos, de los planetas, de los cuerpos celestes, recibe es las vibraciones más sutiles. Entonces, lo que hay que operar dentro de nosotros es un cambio de vibración y eso es algo permanente. Ahí interviene nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental, ¿sí? Desde la mente hacemos ese trabajo y desde nuestras emociones, y eso se registra en nuestras células, en nuestro cuerpo físico. Bueno, vamos a cambiar la siguiente lámina. Aquí tomamos una enseñanza, un fragmento de el maestre doctor Sergio Reinado Laferrier. Él nos dice, también con relación a esta ciencia, la astrología es una ciencia que debe enseñarle a comprender que son sometidos a influencias solamente los bajos, las personas sin reacción superior, los negativos, mientras el hombre verdadero, bueno, aquí en sentido genérico, hombre-mujer, mientras el hombre verdadero es perfectamente maestro de sus actos y se ayuda especialmente de acuerdo con los aspectos para transmutar las fuerzas maléficas en purificaciones y así poner esas fuerzas a su servicio y emplear los rayos cósmicos para fortificar lo psíquico, obrando de esta manera como un capitán de su navío quien se ayuda del viento para hacer marchar su barco más rápidamente.
Enseñanza del doctor Sergio Reinado Laferrier, una carta a un discípulo enviada desde la India, marzo de 1953. Bueno, aquí, por ejemplo, bajo la energía de Sagitario, precisamente la invitación es meditar y trabajar sobre nuestros ideales y nuestros objetivos, porque Sagitario es la mente individual, nuestra filosofía, nuestro sistema de creencias, nuestros ideales para alcanzar y definir nuestras metas. Ahí requiere que nazcamos a nuevos estados de comprensión interna, nacer a nuevos estados de conciencia, para precisamente ir en ese proceso de transmutación, de transformación, de purificación, y realmente encontrar los objetivos que debemos cumplir acá, en este planeta. Bueno, cuando hablamos del pensamiento semilla, todos los signos, cada signo del zodiaco tiene un pensamiento de semilla. En Sagitario, pues se nos menciona este. La tradición astrológica nos plantea este. Veo la meta, alcanzo la meta y veo otra. ¿Sí? Es el pensamiento de semilla Sagitario. Motivo de meditación para, para este ciclo de esta luna llena en Sagitario. Veo la meta, alcanzo la meta y veo otra. Entonces aquí tenemos una explicación que nos hace Torcón Saradayan sobre este pensamiento semilla de Sagitario. Nos dice la enseñanza. La meta es alcanzar el sol interior, aniquilando todo lo que oscurece al sol. La dirección se empeña firmemente en dirigirse hacia el sol, hacia el yo con mayúscula, hacia el yo interior, hacia el yo único. Ese yo interior, yo único, pues es nuestra esencia, nuestra individualidad, una chispa divina que mora en cada ser humano. Mientras que el yo con minúsculas es el ego, la personalidad. Continúa la enseñanza. ¿Para qué vivimos? ¿Cómo podremos hallar nuestra meta? ¿Es física, emocional, mental, espiritual? ¿Es personal, nacional, mundial? ¿Qué es? Este es el trabajo que tenemos que hacer en esta luna llena, resolver esos interrogantes. Continúa la enseñanza. Una persona mira la meta a través de la selva, de la vida, de la personalidad, afectada por tradiciones, sociedad, hábitos, religiones, filosofías y amigos. A través de toda esta selva deberá efectuar una elección. ¿Cuál es su meta? Una meta es parte del plan del alma o la síntesis de todas las mejores aspiraciones de una persona. Enseñanza tomada de Sinfonía del Zodiaco, de Torcón Saradayán. En Sagitario, como les decía, hay una frase que es yo veo. Entonces, por eso, y esa visión tiene que ver con Júpiter, la visión externa, la visión interna, es en ambos sentidos. Yo veo la meta, la alcanzo y veo otra. Cuando alcance esa meta, desde esa cima, ya percibo en una octava superior otra meta que tengo que alcanzar. Y se refiere, bueno, se puede trabajar tanto en la parte externa, pero también y sobre todo en la parte interna, el trabajo de esas metas. Bueno, y continuando con esta enseñanza, tomamos una frase del doctor de la Ferrier, que nos dice, en el signo del arquero, o sea, Sagitario, en el signo del arquero, San Juan, aquel que anuncia, el que predica la aspiración divina, la fe, el fuego sagrado, es caracterizado por el fuego. Debe señalarse que la obsidiana se encuentra en los alrededores volcánicos, es el producto del fuego interno de la Tierra. Arte de la Nueva Era, página 187, doctor Sergio Reinado Laferriere. Sí, aquí Sagitario es uno de los tres signos de fuego y de alguna manera está relacionado con la enseñanza que nos dice in natura renovarum integra. Es por el fuego que la naturaleza se renueva. Es una purificación interna que tenemos que realizar. Y para eso están las disciplinas espirituales. Por ejemplo, lo que menciona aquí el doctor de la Ferrier
debe señalarse que la obsidiana se encuentra en los alrededores volcánicos, es el producto del fuego interno de la Tierra. La obsidiana es una piedra, una especie de roca, que es producto de ese fuego interno de la Tierra, ¿sí? Ahí, digamos, se opera toda una transformación, toda una purificación y, y toda una metamorfosis. Ese mismo proceso se debe realizar dentro de cada uno de nosotros. Continúa esta enseñanza. Bueno, ahora tomamos de enseñanzas de luna llena, año 1997, ediciones de la Gran Fraternidad Universal. Este plenilunio nos trae la posibilidad de prolongar la transmutación desde Escorpio, o sea, la anterior luna llena, en la luna llena pasada, y de sentir sus efectos porque haciendo esta las veces de antesala nos viene impulsando hacia la energía de Sagitario y nos predispone a trascender el Maya, la ilusión, para alcanzar una mayor expansión de conciencia guiados por la luz de la flecha del Centauro, que apunta en dirección a nuestro sol interior. ¿Sí? Es toda la transformación, especialmente de nuestros ideales. Como les decía, el eje Sagitario-Géminis corresponde al eje del pensamiento. Bueno, ahora continuamos con la enseñanza. Esta enseñanza la tomamos también de una publicación de enseñanzas de luna llena, año 1998. En la antigüedad, en las escuelas de misterios, el signo de Sagitario era llamado el signo del silencio. En los libros antiguos se menciona tres importantes formas de silencio. La primera es la eliminación de las murmuraciones. Si hay murmuración, se pierde la meta. La meta solo se podrá encontrar en el silencio. La segunda es evitar hablar acerca de nosotros. El doctor Sergio Reinado Laferrière nos dice, la dulzura se manifiesta en las conversaciones a través de la circunspección y la modestia con que hablamos. Un juicio demasiado favorable de nosotros mismos ofende a nuestros semejantes. Cierra comillas. La tercera forma de silencio es no arrojar perlas, tener sumo cuidado al expresar nuestra sabiduría e ideas frente a los que no están dispuestos a aceptarlas porque no traerá nada positivo. Estas tres formas de expresión oral deben custodiarse cuidadosamente. En el silencio mental, para que ni siquiera mentalmente nos expresemos de modo perjudicial. Recordemos la enseñanza. A la pregunta, ¿en qué consiste la iluminación? Un maestro Zen responde, vuestros pensamientos diarios. Esta enseñanza tomada de los propósitos psicológicos, volumen 1, página 57. Y toda la enseñanza, tanto de esta lámina como de la anterior, corresponde a la enseñanza de luna llena, año 1998, página 158, 159. Entonces aquí eh, eh, nos dice, vuelvo a retomar aquí el primer parrafito. En la antigüedad, en las escuelas de misterios, el signo sagitario era llamado el signo del silencio. En los libros antiguos se mencionan tres importantes formas de silencio. Nos habla de la primera, que es la eliminación de las murmuraciones. La segunda, evitar hablar acerca de nosotros mismos. La tercera, no arrojar nuestras perlas. Bueno, esa tercera se asocia con la enseñanza de la Biblia que dice, no arrojáis perlas a los cerdos, pues las pisotearán y las volverán contra ti. Así lo menciona la enseñanza del cristianismo. También nos habla de un silencio mental. Entonces, este eje, Sagitario, Géminis, el eje del pensamiento, también es el eje de la comunicación. A través de Géminis, de la comunicación con el entorno, con los demás, todas las formas de intercambio, tanto hacia afuera como hacia adentro. Y en Sagitario es una comunicación en nosotros mismos, en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro interior, ¿sí? Y aquí vemos la importancia, por ejemplo, de la meditación o entrar en esos estados de silencio, la práctica del silencio, para que el silencio viene a ser un proceso purificador dentro de cada uno de nosotros y permite que vayamos trabajando esa conexión con el centro de la carta natal que representa la chispa divina que está en cada ser humano. Es
Los físicos cuánticos lo llaman el centro cuántico, esa esencia, precisamente a través del silencio, a través de la meditación. Los físicos cuánticos dicen que el ser humano entra en contacto con su centro cuántico, el cual es un poder creador, a imagen y semejanza del universo, del gran arquitecto del universo, del creador del universo. Ese potencial de creación de la divinidad también está en cada uno de nosotros. Y una forma de hacer esa conexión es a través del silencio. Y bueno, como tecnología o como herramienta, ahí tenemos la meditación. Aquí, finalizando la enseñanza, el doctor de la Ferrier nos cita lo siguiente. A la pregunta ¿en qué consiste la iluminación? Un maestro Zen responde, vuestros pensamientos diarios. Entonces, bueno, así como hacemos un aseo a nuestro cuerpo físico, también hay que hacer un aseo a nuestras emociones y a nuestros pensamientos. O sea, tanto los cuerpos físicos como los cuerpos suprafísicos, para que, digamos, haya una purificación y realmente vayamos haciendo un trabajo de cambio de vibración. ¿Sí? Es la invitación de esta luna llena. Continúa la enseñanza del doctor de la Ferrier. En tanto que el hombre no ha comprendido el silencio, él no ha entrado en comunión con el Espíritu Universal y no ha descendido hasta las fuentes de su ser. Todas las iniciaciones, todas las tradiciones religiosas han enseñado los mismos misterios, revelando a sus discípulos que ellos podrían entrar en comunión con la naturaleza observando el silencio de los labios y que practicando el silencio del corazón ellos oirían hablar a Dios. Propósito psicológico 36, página 64. Hay unas técnicas de meditación, por ejemplo, eh, una que viene del budismo, se llama meditación vipassana. Y precisamente para poder aprender esta técnica hay que estar 10 días en silencio, recluido en vida rámica, eh, sin hablar, eh, ni siquiera con señas, la práctica del silencio. Ahora, bueno, viene otra enseñanza que está en la publicación Enseñanzas de Luna Llena, año 1998, página 162. Yoga es transmutar. Yoga es concentración. Yoga es silencio. Cuando practicamos la yoga con entrega, viene la devoción y con ella viene la clarividencia y la clariaudiencia. Enseñanzas de Luna Llena, año 1998. Bueno, entonces la yoga representada por Plutón es una técnica para lograr una transmutación de entre nosotros mismos. Y la yoga es un sistema de vida. Lo que aquí en Occidente conocemos como los ejercicios es apenas el Hatha Yoga. Es una de las 18 vías de la yoga. Pero yoga es un sistema muy completo, es un sistema de vida. No se limita solamente a unos ejercicios. Es apenas un aspecto, ¿no? Y, y cuando nos menciona esta parte de la enseñanza, cuando practicamos la yoga con entrega, viene la devoción y con ella viene la clarividencia y la clariaudiencia, pues es el desarrollo de los sentidos de percepción interna que están en todos los seres humanos y pues que los grandes yogis los han activado y nos retransmiten la enseñanza para que nosotros también la logremos. La devoción es una conexión, ¿no? Es una sensibilidad relacionada con el planeta Neptuno, octava superior del sentimiento. Neptuno nos saca del sentimiento personal, representado por la luna, representado por Venus, y nos lleva al amor universal, al, al, a la compasión, a tener amor por todos los seres, no solamente los seres humanos, sino todos los que están aquí en este planeta. Y por eso la enseñanza del budismo hablaba que todos los seres sean felices. Y también se menciona en la enseñanza paz a todos los seres en todos los planos. Entonces, la yoga es una herramienta que nos viene desde la antigua sabiduría
y está a disposición de todos nosotros como técnica para operar dentro de cada uno ese proceso de transformación. El trabajo de las lunas llenas es importante, pero realmente esta enseñanza nos plantea que debe ser permanente. O sea, permanentemente tenemos que estar trabajando nuestra evolución y ayudarnos con las disciplinas espirituales. Y en las épocas de luna llena, pues hay una oportunidad de conexión. Es la enseñanza que nos dice la Biblia, en el sentido de que para entrar al reino de los cielos es necesario morir. Quien no nace de nuevo, no entra al reino de los cielos. Y bueno, dentro de nuestra propia encarnación, nosotros experimentamos varios ciclos astrológicos. Unos de 72 años, otros de 36 años, otros de 84 años, otros de 27 años, otros de 7 años. Y hay uno más corto, que es mensual, y son estas lunas llenas. Ahí podemos trabajar, ahí podemos operar esos procesos de renacimiento, de conciencia. Entonces, aquí pasamos al gráfico que tenemos en el mapa astrológico. Vamos a mirar acá. Este es el mapa de la luna llena de Sagitario. ¿Sí? Nosotros vemos acá el Sol, representa el yo autoconciencia. Y el Sol está hoy pasando por Sagitario en oposición a la Luna. La Luna es el yo emocional, la Luna está en Géminis. El Sol da vida a la zona del zodiaco que está cruzando. En este momento es Sagitario. Y de alguna manera activa las bondades y las cualidades de esta zona del zodiaco. Y a través de la luna se trabaja la energía emocional, la luna en Géminis, que también permite una conexión. Los dos luminares están en oposición, atravesando el centro. El centro es nuestra alma, nuestra esencia. Entonces, a través del trabajo consciente de estos dos luminares, uno en Sagitario, el Sol, y el otro en Géminis, la Luna, el eje del pensamiento, cómo purificamos nuestro pensamiento, cómo adquirimos control y dominio sobre nuestro pensamiento. Y entre paréntesis, bueno, una herramienta poderosa es la meditación. Ayuda a centrar la atención. Entonces, a través de los dos luminares, el sol, el yo mental, la autoconciencia, la luna, el yo emocional, la línea roja es la oposición, y al trabajarlo de una manera consciente, nutren de energía al ser, nutren de energía a la esencia, a la chispa divina que está en cada uno de nosotros. Pero si obramos de manera inconsciente, los dos luminares operarán en forma antagónica y, y ahí lo que hacen es herir nuestro centro, por lo que estamos operando de una manera inconsciente. El Sol hoy está en conjunción con Marte. Marte es el arquetipo del guerrero. Y, y bueno, eh, hay, como hablaba al comienzo, pues hay una expresión superior y una expresión inferior. Marte es en su forma inconsciente, la agresividad, impulsividad, eh, impaciencia, imprudencia, etcétera. Pero en su forma consciente es el entusiasmo, es la motivación. ¿Motivación a qué? Como está con el Sol y en Sagitario, pues a realizar nuestras aspiraciones. O sea, se vuelve una fuerza muy poderosa de energía interna, de energía espiritual. En la luna llena de hoy, el Sol conjunción con Sagitario. La conjunción en psicología astrológica se considera un aspecto semilla. Es algo que potencialmente está como una semilla, un talento que lo tenemos potencial y lo podemos desarrollar de una manera infinita. Entonces, es el guerrero interno. Eh, Coger la energía de Marte en su expresión superior es conectarse con, con energía espiritual que está dentro de cada uno de nosotros. Y aquí viene la enseñanza que dice, la fuerza del espíritu es la fuerza verdadera. Estos dos planetas pues, están en oposición a la Luna, entonces también tenemos que conectar nuestras emociones con los ideales superiores
Y con las formas de pensamiento, recordemos que es el eje del pensamiento en su expresión superior. Y se forman las cuadraturas con Saturno. Ese triángulo en psicología astrológica se llama un triángulo de rendimiento, formado por una oposición y formado por dos cuadraturas. Como Saturno interviene, Saturno es la disciplina, o sea que nos permite controlar el pensamiento. La luna llena ocurre en el eje del pensamiento Géminis-Sagitario. Eh, la tensión que se puede producir para que haya crecimiento en nosotros se resuelve a través de Saturno, que está en Piscis. Y Saturno representa el maestro, la persistente paciencia en el bien obrar, decía Matt Hendel. La disciplina, ver con profundidad y no de una manera superficial. Entonces, Saturno de alguna manera le coloca profundidad a nuestro pensamiento. Y como está en Pisces, bueno, es una invitación. Pisces es un signo mutable, agua, que tiene que ver con conciencia de aprendizaje por ser mutable, en lo espiritual por ser elemento agua. Entonces, es una invitación, así como nos invita a programarnos en la vida normal, en nuestros quehaceres normales, para que los objetivos se cumplan, también tenemos que hacerlo en la parte interna, en la parte espiritual. Triángulo de rendimiento, Sol-Marte, oposición Luna, cuadraturas con Saturno. Y hay otros aspectos que se mantienen. Pues nosotros ya vemos que Urano en Tauro Urano es rompe las estructuras tradicionales. Y como está en Tauro, nos invita a reconocer nuestros propios valores, la riqueza que está en cada uno de nosotros, unido a Júpiter. Júpiter es la visión interior o la visión exterior. Pero al estar en Tauro, los signos del zodiaco es una energía que está dentro de cada uno de nosotros. Tauro es la riqueza interior que hay en cada ser humano. ¿Sí? El nodo norte está en Aries. eh, Ahí va a durar aproximadamente un año y medio. ¿Sí? Él se mueve de forma retrógrada. Y Aries es un signo de autoafirmación, de, bueno, cómo salgo al mundo y me autoafirmo, en lugar de estar dependiendo de otros, que sería el nodo sur, en Libra, ¿no? Entonces, la posición del nodo norte en esta luna llena nos invita también a que le digamos al mundo, aquí estamos presentes y, y bueno, nos autoafirmamos en las grandes realizaciones. Plutón, pues está en Capricornio, ya a finales de Capricornio. Él próximamente va a entrar en Acuario y ahí va a durar 20 años aproximadamente, iniciando todo un ciclo de transformación, purificación, eh, renovación. Se cumple una etapa cuando sale de Capricornio y empieza otro proceso en Acuario. Son configuraciones que a grandes rasgos pues, mencionamos acá, de la luna llena. Es importante mirar en la carta natal de cada uno en qué eje, tanto de casas, en qué eje de las casas ocurre la luna llena, porque ese es un trabajo mensual. ¿Sí? Eh, si ocurre aquí como en este caso, esta es la carta de Venezuela. En la casa 1, la casa 7, ese es el eje del encuentro. Donde está el sol es el encuentro con uno mismo. Y donde está la luna es el encuentro con los demás. Ahora, si esta oposición de luna llena ocurre en el eje 2-8, ese es el eje de las posesiones. Mis posesiones en todos los planos, físicas, emocionales, mentales, espirituales. Y las posesiones de los demás, en la casa octava. Si ocurre en el eje 3-9, es el eje del pensamiento. Si ocurre en el eje 4-10, es el eje de la individualidad. Y si ocurre en el eje 5-11, es en el eje de las relaciones. Si ocurre en el eje 6-12, es el eje de la existencia. Tenemos que mirar en nuestras cartas dónde ocurre esa luna llena, como tarea mensual para cuando llegue luna llena, como propósitos, tratarnos propósitos. Bueno, muchas gracias. Entonces acá dejamos de compartir pantalla y, Gracias. y bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al astrólogo Pedro Ochoa por su exposición. Como usted dice, ha sembrado en nosotros muchas semillas, esos pensamientos semillas que ha dejado y que esperemos que den fruto pronto, como la importancia que tiene Sagitario el controlar nuestros pensamientos, que somos nuestros pensamientos, y qué valioso saber
que a través de esa capacidad de pensamiento se pueda aportar a la evolución del planeta. O sea, es una tarea muy grande y en la que tenemos que participar todos, porque no es solamente los que pertenezcan a Sagitario, sino a todos nos concierne esta importante labor. Muy bien, vamos a dar paso a las preguntas. Permítame un momento, dice, ¿cómo podemos distinguir entre mente y pensamiento? El, bueno, el plano mental viene a ser un cuerpo, o sea, está el cuerpo físico, material, el cuerpo emocional, el cuerpo mental. Y el pensamiento viene a ser como una manifestación de ese plano mental, ¿sí? El plano mental también se relaciona con la conciencia. Entonces, por ejemplo, ahí en el eje Sagitario-Géminis, que se llama el eje del pensamiento, en manifestaciones de ese pensamiento, por ejemplo, en Géminis, tiene que ver con el intelecto, la lógica, la razón. Esa es una forma que está en Géminis. Pero en su signo opuesto, Sagitario, ya tiene que ver con ideales, con una conexión interna hacia nuestros verdaderos objetivos. Entonces, el pensamiento, la enseñanza nos menciona que es importante a través de la meditación como el control de nuestros pensamientos y no que nuestros pensamientos nos controlen. Y por eso hay técnicas de meditación en donde la atención se concentra en algo. Por ejemplo, en la respiración. Hay una técnica que se llama Anapana, que viene del budismo, y todo el tiempo es la atención, la colocamos en la respiración. Y los pensamientos, en cualquier momento, salen para cualquier lado y empiezan a volar, a volar. Y resulta que cuando tomamos conciencia, volvemos y traemos la atención a la sensación que se siente en la fosa nasales cuando el aire entra con la inhalación o cuando el aire sale con la exhalación. Es una forma de controlar los pensamientos en lugar de que los pensamientos nos controlen a nosotros. Y como te digo, eso es una de las manifestaciones del plano mental. En el plano mental también, en psicología astrológica, se menciona la conciencia pertenece a ese plano mental, la autoconciencia. Los pensamientos son una manifestación. Y el trabajo es llegar a ese control de los pensamientos, que no andemos dispersos, porque esos pensamientos están asociados con Géminis, que es el signo opuesto a Sagitario, donde ocurre esta luna llena. Y algunas tradiciones mencionaban el animal arquetípico de Géminis, el mico. Entonces un mico es muy inquieto, y así son nuestros pensamientos. No sé, eh, anda brincando de un lado para otro, y así anda nuestra mente. Y anda en una dispersión muy tremenda, nuestra mente. Y esa es la invitación a llegar a un control de nuestros pensamientos para que nuestro plano mental se fortalezca. Y entonces ahí también viene la práctica del silencio, ¿sí? El silencio es purificador. También en ese sentido, porque si dejamos el ruido, tanto el ruido externo como también se presenta un ruido interno, y ahí tiene que ver mucho qué tipo de información metemos en nuestra mente, con qué estamos nutriendo nuestra mente. A veces le metemos mucha basura, hay mucha información que nos distorsiona y es como un ruido de tarros, en lugar de que sea una música celestial, es un ruido de tarros, la información que metemos en nuestra mente, eso es ruido es una forma de ruido. Y Es, precisamente la invitación es esa, el control sobre los pensamientos, para que fortalezcamos nuestra conciencia que forma parte del plano mental. así es, profesor, usted nos habla de esas técnicas, ¿no? Nos habló de Vipassana, nos habla de Sí, la yoga, pero qué importante sí practicarlas, pero dejar de continuar con esas prácticas, cuidar mucho, digamos, los programas que vemos, las películas que escogemos, los libros que vamos a leer, las conversaciones que sostenemos. O sea, hay que cuidarlo muchísimo y me parece importante aquí resaltar lo que usted nos dice en el sentido de la importancia del silencio y nos dice eliminar murmuraciones. O sea, a veces estamos en una reunión y no tardamos en
en estar hablando de una persona que no está, en alimentar conversaciones que no se deben, y sobre todo esta última que nos dice que eh, no está relatando nuestras hazañas propias porque lo hacemos y además no solo lo hacemos, sino que las estamos exagerando y las adornamos. Y no oímos a la otra persona, nos está diciendo, tuve un día muy pesado y nosotros ya pensamos, contestamos, sí, pero el mío fue peor. O dice, yo tuve dolor de cabeza muy fuerte y yo digo, no, pero eso no es nada porque a mí me dolió la cabeza y la garganta y en fin. O sea, no estamos oyendo, pero sí estamos siempre tomándonos a nosotros como referencia. O sea, esos 3 puntos de silencio es como para reflexionar y evitarlo, ¿no? No son tan fáciles estas tareas. Sí, porque son programaciones que tenemos muy profundas. Algunas de esas programaciones corresponden a las primeras etapas de la vida, dependiendo del entorno en que crecimos, pero hay otras programaciones que vienen de, digamos, de nuestros antepasados, de, de otras vidas, ¿sí? Son programaciones que están en la raíz más profunda del inconsciente. Y pues todo eso nos lleva al sufrimiento, ¿no? La enseñanza del budismo habla bastante de trascender el sufrimiento, el dolor, el sufrimiento, y es precisamente por esas programaciones que tenemos que inconscientemente caemos en ellas. Así en un momento dado digamos, bueno, voy a trabajar esto, pero al ratico no nos damos cuenta y estamos otra vez rompiendo esas normas de silencio, las murmuraciones, hablar sobre uno mismo. Entonces, eh, pero precisamente la práctica de la meditación es para que poco a poco vayamos trascendiendo esas programaciones. Y tiene que ver nuestros ancestros también. La Biblia habla, creo que es de la cuarta generación atrás. Entonces, si hubo un asesino en ese árbol genealógico, pues nosotros vamos a tener algo de eso. Y bueno, es compleja la cosa. O sea, la purificación que tenemos que hacer, por ejemplo, la yoga. Pero la invitación que nos hacen los maestros es comprenderla en su verdadero sentido. Es un sentido muy profundo. De yug viene el sánscrito que significa unión, unir el alma individual con el alma universal. Y es todo un sistema de vida. Y ahí hay, en la yoga hay hay 8 angas, 8 elementos de la yoga, pero los dos primeros son llama y niyama. De alguna manera corresponde a lo que no debemos hacer. Son como los mandamientos de las religiones, sintetizados en una frase que nos da el cristianismo. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Y niyama en ir adquiriendo virtudes e irlas integrando a nuestra forma de ser. Los dos primeros angas. Porque la gente a veces pregunta, bueno, ¿y por dónde empezamos? Pues empezar por ahí, pues llama y ni llama. Y posteriormente viene, en la medida en que trabajemos aparte, pues vienen la comprensión de las otras enseñanzas, de cómo sigue el proceso. Pero sí es bien clave, es que la luna llena en Oriente tiene una significación muy profunda, porque se menciona la enseñanza que nos viene del Tíbet y del Oriente. Durante la luna llena es cuando el planeta Tierra recibe más la vibración del Sol, que representa la energía crística solar. Porque la luna es como un espejo y entonces refleja, al estar los dos luminares en oposición, el Sol ilumina por una cara a la Tierra y la luna también lo está haciendo por el otro lado, como reflejo, como espejo. Y precisamente ahí viene la enseñanza de Hermes Trismegisto, como es arriba, es abajo, como es lo grande, lo pequeño. La enseñanza dice, así como en las épocas de luna llena se ilumina nuestro satélite, la luna, en el macrocosmos, también en el microcosmos hombre tiene la posibilidad de que se ilumine su conciencia, pero tenemos que estar despiertos. Esa es simbología del signo sagitario, estar despiertos, especialmente en nuestro pensamiento, ¿no? Y es un trabajo que no solamente es de los días de la luna llena, sino es permanente, pero la posibilidad de la conexión, lo que se plantea es que para el que está trabajando, es ahí la tiene. El que está dormido, pues no va a percibir esto. Sagitario es el signo de la visión
cómo percibo las grandes oportunidades, porque por ejemplo Júpiter es como un radar. O sea, Júpiter tiene un semicírculo con una cruz. Es la forma como se representa Júpiter. El semicírculo es sensibilidad, cómo estoy despierto. Es como un radar donde veo las oportunidades. Y la cruz, cuando la veo, la materializo a través de la cruz. La cruz representa la materia. Entonces, por eso, bajo esta luna llena, la invitación es estar con los sentidos bien despiertos. Y eso aplica Así, tanto al plano material humano como al místico divino, en ambos planos. ¿Cómo tenemos los sentidos bien despiertos? Porque tradicionalmente, por ejemplo, esta energía Sagitario, fuego superador, y Júpiter, fuego triunfador, eh, representa eso, engrandecimiento, expansión. Pero las personas dicen, bueno, pero si yo tenía un ciclo jupiteriano y por qué no pasó nada especial en mi vida? O sea, realmente, a nivel energético, sí estaba presente ese ciclo. Y por ejemplo, ahorita estamos en una luna llena de Sagitario, la posibilidad de una conexión. Pero ¿por qué no se manifiesta? Porque nosotros no estamos sintonizados. Tenemos que lograr esa sintonía. Igual aplica al plano material humano como al místico divino. muy bien. Bueno, pensando en lo que nos dice que debemos estar muy atentos, muy despiertos, tiene que ver la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo saber si estamos aportando a esta evolución o por el contrario la estamos afectando negativamente? Pues mira, en el sendero, en la medida en que el ser humano va creciendo, se expande la conciencia y también la comprensión. Por eso se llama, nace a nuevos estados de conciencia. O sea, el que está en un nivel de conciencia superior, pues tiene una visión, una comprensión mucho más completa que el ser humano que está en la inconsciencia. En la inconsciencia estamos en función del ego. Le colocamos la zancadilla al otro, hacemos cosas indebidas y lo que estamos es alimentando a nuestro ego. Pero porque estamos totalmente en un plano de inconsciencia, pero en la medida en que vamos avanzando en la conciencia, pues ya sabemos que esas cosas, ahí sí hay muchas cosas que no se deben hacer, que es donde hacemos daño a los demás seres, al mismo planeta. Eh, comprendemos la ley de causa y efecto, con la vara que midiera y seréis medido, dice el cristianismo, el karma de los hindúes, ¿no? Comprendemos esa ley y pues ya nos medimos, ya procuramos cada vez más, vamos tomando conciencia de cómo es nuestro comportamiento. Y a pesar de eso, de que tenemos esa comprensión, inclusive a veces nos podemos resbalar, ¿sí? Por las programaciones tan bravas que tenemos. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos aportando o contaminando? Eso es en la medida en que nuestra conciencia evoluciona, se llega a esa comprensión. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los rayos cósmicos de los que se hizo mención? Bueno, aquí se mencionó inteligencia activa, por lo que la Tierra es el regente esotérico de Sagitario. Y precisamente eh, Sagitario Géminis, donde ocurre esa luna llena, es el eje del pensamiento. Y entonces toda esa visión que proporciona Júpiter, el regente exotérico, a través del regente exotérico con X, la Tierra, la interiorizamos. Y también la volvemos visión espiritual, ¿sí? Y uno de los puntos precisamente es trabajar la inteligencia. La Biblia dice la inteligencia es la ciencia de los sabios. La inteligencia es la ciencia de los sabios. O sea, si nosotros, en la medida en que la conciencia evoluciona, comprendemos muchas cosas y actuamos con inteligencia. La ignorancia, pues es una cárcel, es un mundo de sufrimiento, ¿no? La inteligencia, cuando empezamos a obrar con inteligencia es cuando nuestra conciencia crece, cuando entramos en esos procesos de purificación, de evolución. Y el rayo que se menciona ahí es inteligencia activa. Nuestra Tierra, nuestro planeta, como es un astro, pues también produce vibración. Y ese es el que nos aporta, el rayo de la inteligencia, en este eje del pensamiento, Géminis Sagitario. Gracias.
La siguiente pregunta, ¿cómo podemos comprender el trabajo con la energía psíquica? Esa energía psíquica corresponde a Neptuno. El planeta Neptuno tiene que ver con la energía psíquica y mientras que Urano tiene que ver más con la energía mental. Esa energía psíquica, por ejemplo, todos la tenemos, ¿no? Pero, ¿qué tipo de energía psíquica tiene cada uno? Esa energía psíquica es la acumulación de nuestras vibraciones, pensamientos, acciones, palabras. Entonces, ¿qué tipo de energía psíquica tenemos? Si es una que contamina o es una que purifica. Y es más, hay algunas enseñanzas que mencionan que, por ejemplo, muchas enfermedades vienen de la carencia de energía psíquica o de la sobreacumulación de energía psíquica. Cuando hay sobreacumulación de energía psíquica, cuando de pronto tenemos un talento y no lo compartimos. O sea, cuando entramos en el egoísmo. Se tiene energía psíquica en un sentido, pero no se comparten, entonces viene un bloqueo y viene la enfermedad. O cuando hay ausencia de energía psíquica, cuando no hemos hecho ese trabajo a través de nuestros pensamientos, palabras, obras, eh, de que se genere ese tipo de energía, ¿no? Eso es importante, tiene que ver con, con esa integración de los tres planos, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental. Y, y bueno, si lo vemos en la vida cotidiana, muchas veces entramos en esas crisis de por qué no nos va bien o cómo hacemos o qué hacemos. Es que hay que trabajar sobre esos tres cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Y si trabajamos de una manera sabia, ahí viene una acumulación de energía psíquica, la capitalizamos y si la sabemos utilizar, pues cambiamos nosotros mismos de vibración y cambiamos nuestro entorno. En la vida cotidiana, en la vida espiritual también hay esa posibilidad. Bien, gracias. Vamos con las dos últimas preguntas que están muy relacionadas. La primera dice, ¿cómo podemos purificar la mente? Ahí precisamente están, primero, o sea, este tema tiene varias respuestas, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos le estamos dando a nuestra mente? Que era el tema que tocábamos ahora. ¿Qué tipo de información es la que metemos en, en nuestra mente? Hay que saber y ser muy conscientes cuál es la información. Y por ejemplo, hay unas técnicas de reprogramación del inconsciente que por un lado es la repetición. Si uno repite mucho digamos, unas acciones o pensamientos, podemos desarrollar como cuando alguien aprende a manejar un carro, la repetición, eso ya lo traslada al inconsciente. O cuando se aprende a tocar un instrumento musical, también la repetición, eso trabaja una memoria muscular y en varios planos. Y es una reprogramación. Entonces, cuando nos levantamos, nos despertamos, ¿qué es la primera información que recibimos? Hay unas técnicas que hablan de que apenas nos despertemos, pues escuchemos algo positivo. De pronto un audio que ayuda al crecimiento personal, a la motivación, al emprendimiento, que ese sea el primero, por lo que venimos de ese estado del sueño y estamos conectándonos apenas con la parte de la conciencia. Entonces, ¿cuál es la información que recibimos? Y hay unas técnicas que son en ese sentido, pues información que nos lleva a un crecimiento interno, en lugar de, por ejemplo, eh, muchas veces nos despertamos y pues sí, cogemos el celular y si miramos noticias que nos hablan de cosas negativas, de tragedias, o, o de pronto miramos información que no nos alimenta en nada, simplemente que es ruido de tarros, información que no lleva al crecimiento. Entonces, eso nos programa también. Esa es una forma de purificar la mente. ¿Qué tipo de alimento le damos? Otra forma, pues la misma meditación. Precisamente la meditación tiene ese objetivo de limpieza. Y no solo la meditación, sino también las disciplinas espirituales, la oración, la yoga, o bueno, las diferentes disciplinas que cada uno practique. Es una higiene, es un aseo a nuestros cuerpos suprafísicos, entre ellos la mente, ¿sí? Las disciplinas espirituales. Y eso es un trabajo en paralelo. Y tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Salir de la inconsciencia. Inclusive en estos momentos donde se desatan las guerras,
hay deshumanización, vemos unas tragedias bravas, graves a través de las guerras, y nosotros podemos pensar, pero ¿qué? ¿Uno qué puede hacer? ¿Cómo se puede sentir? Puede haber un sentimiento de impotencia, pero nosotros podemos hacer mucho. O sea, trabajemos sobre nosotros mismos, ¿sí? Cambiemos la vibración que hay dentro de nosotros para que de esa manera aportemos al cambio de vibración que está en la humanidad, que está en el planeta. Es una semillita. Esa es una forma de ayudar. Y también con nuestras oraciones, nuestras meditaciones por la paz del mundo, para que todos los seres sean felices. Eh, la paz y la armonía, dice la oración, en el plano material humano, místico divino, de todos los seres, ¿no? O sea, sí podemos hacer, pero tenemos que hacer un trabajo en nosotros mismos, salir de la inconsciencia. El doctor de la Ferrier en alguna enseñanza hablaba de que, por ejemplo, la agresividad que tenemos cuando matamos una mosca, eso incide en la paz del mundo. Es llegar a esa conciencia, ¿no? Si matamos un insecto y con agresividad o sea, ¿por qué le vamos a quitar la vida a un ser, ¿no? Indefenso? Entonces, eso incide en la paz del mundo y hasta esos niveles llegan, ¿no? Y bueno, ese es... Gracias. Bueno, vamos con la última pregunta. Si la respuesta es positiva, pues es muy esperanzador. Dice así: ¿podemos transmutar el pensamiento hasta llegar al sublime pensamiento de Dios? Mira, precisamente ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿sí? Y hay enseñanzas de la antigua tradición iniciática, por ejemplo, que nos hablan de la magia mental, de la alquimia, del proceso de transformación, que precisamente es un proceso mental, la alquimia mental. O sea, esa posibilidad de transformación es precisamente el trabajo que tenemos que realizar. Y ahí la tradición iniciática nos habla precisamente de cómo tenemos que usar las leyes superiores contra las leyes inferiores y operar todo un proceso de transformación dentro de nosotros mismos. Y en la astrología también funciona eso. Si hacemos esa transformación que incluye la mente, el pensamiento, las mismas configuraciones astrológicas vibran de otra manera y nosotros lo que vamos a recibir es otro tipo un tipo de vibración más sutil si hacemos esa evolución dentro de nosotros. A nivel planetario también. ¿Por qué ocurren las guerras? Bueno, por la inconsciencia tan brava que nosotros como raza humana todavía tenemos. Porque bajo las mismas configuraciones, así como se desatan las guerras, también se puede desatar otro tipo de manifestación en un sentido contrario, de crecimiento, de fraternidad. La misma configuración puede producir eso, pero al estar en un nivel de inconsciencia bien tremendo, pues se desata es lo más difícil. Entonces, la transformación interna, la transformación mental, sí es posible, es el trabajo que nos invitan los maestros de sabiduría, es la gran obra alquímica, ¿sí? A través de la anatomía esotérica, donde se encuentran los chakras, ese trabajo interno, es el peregrinaje, pero digamos no solamente externo, sino también interno, por las ciudades sagradas, nuestros centros chakras nervofluídicos. Es el recorrido que hacemos internamente hasta lograr el yuk, la unión del alma individual con el alma universal. Ese trabajo es la invitación que nos hacen. Por eso el Cristo decía, en esta enseñanza del cristianismo, cualquiera de vosotros puede hacer lo que yo hago y algo más. O sea, él dijo eso, cualquiera de vosotros puede hacer lo que yo hago y algo más. También dijo, buscáis la verdad y ella os hará libres. Los discípulos dijeron, uy, maestro, pero ¿cómo hacemos? O sea, para encontrar la verdad. Y él les dijo, pues búsquela, que el que busca encuentre. Ese es el trabajo de transformación. Y es la invitación, precisamente, porque se hacen estudios de luna llena, para que hagamos una transformación interna, que incluye nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, y nos acerquemos más a nuestra esencia, a nuestro centro, a la chispa divina que está en cada uno de nosotros, que es una manifestación del Creador, ¿no? Así como la divinidad del Creador se manifestó a través del universo,
con todo su poder creador. Ese poder creador también está dentro de cada uno de nosotros y tenemos es que conectarlo. ¿Cómo nos sintonizamos con esa esencia, con la chispa divina? Y ese es todo el trabajo, porque la verdad estamos bien desintonizados, ¿no? Entonces tenemos que buscar la forma de sintonizarnos en la misma frecuencia para podernos conectar. Y ahí viene ese trabajo de alquimia interna, alquimia mental, de conexión. Gracias. Bueno, es una tarea ardua, larga, pero posible. Eso es lo más importante, que podemos lograrla. Muchas gracias, profesor Pedro Ochoa, por acompañarnos en estudio con un tema de tanto interés. Muchas gracias a todos. Éxitos. Gracias. Invitamos a quienes no estén participando en otros centros de estudios de nuestra institución o que se estén acercando por primera vez a inscribirse totalmente gratis a nuestro centro de estudios generales, que se transmite una hora antes de este espacio vía Zoom en el link que aparece en la descripción. Igualmente agradecemos a todos ustedes su compañía, los estamos invitando para el próximo lunes cuando tendremos otro tema de gran interés. Hasta entonces.